15 multimillonarios encuentran refugio y 135 autos de lujo transforman su vida. Javier se encontraba en su pueblo, el lugar donde había crecido rodeado de amor y solidaridad. Después de muchos años de esfuerzo, había logrado convertirse en un ingeniero reconocido y, gracias a su ingenio, un multimillonario. Esta reunión con sus viejos amigos debía ser un motivo de celebración, pero el ambiente era tenso. La llegada de los 135 autos de lujo, obsequio de un empresario admirador, parecía haber encendido una llama desconocida en su grupo, y lo que antes era un lazo inquebrantable se tornaba en un mar de murmullos y resentimientos. A medida que escuchaba las críticas sobre quién era más merecedor de esos lujosos vehículos, una presión interna comenzó a apoderarse de Javier. Recordaba las enseñanzas de su abuela, quien siempre decía que la verdadera riqueza no se mide con dinero, sino con la calidad de los lazos que uno forja. Se sintió atrapado entre el orgullo de su éxito y la preocupación de que sus amigos no entendieran el verdadero significado de su historia. La angustia lo invadía. ¿Había traicionado sus propias raíces por un par de autos brillantes? Al principio fue solo un susurro, una crítica aquí y allá sobre cómo algunos parecían consumir la amistad en lugar de nutrirla. Pero al mirar alrededor, observó a su grupo, aquellos con quienes había compartido risas y sueños, distanciarse, dejando detrás una sombra de lo que un día fueron. En sus miradas había una mezcla de admiración y envidia, un contraste doloroso que los sumía en una profunda desesperación. Una tormenta de dudas desató su mente. ¿Acaso el dinero había cambiado sus corazones? En medio de esta tormenta interna, una noche oscura, Javier revisó viejas fotografías. Al instante, sintió que los recuerdos reavivaban el sentido de pertenencia que había comenzado a desvanecerse. Pero fue entonces cuando don Manuel, su viejo mentor, apareció inesperadamente. Su presencia regaló un aire de esperanza, una luz en medio de su caos emocional. Don Manuel le habló sobre la futilidad del lujo en contraste con la verdadera conexión humana. Javier sintió una ráfaga de determinación, pero también un miedo paralizante. ¿Podrían todos sus amigos mantenerse firmes ante la adversidad del éxito? Mientras la noche avanzaba, el aire se hacía más pesado con el eco de las críticas. Su mente seguía girando, cuestionando si había construido sobre un cimiento de arena. La incertidumbre se cernía sobre él como una niebla densa. Entrar en esa conversación crucial que había evitado representaba un desafío no solo contra el mundo exterior, sino contra sus propios demonios internos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión de mantener la lealtad de sus amigos o sucumbir a la superficialidad lo desgastaba. Sin embargo, lo que lo estremeció fue la revelación perturbadora sobre el origen de esos automóviles, un secreto oscuro que no solo podría fracturar su amistad, sino también su propia integridad. Javier se sintió congelado. El peso de la verdad era abrumador. Con la tormenta arremetiendo fuera, las dudas sobre el camino a seguir lo invadieron, y la pregunta crucial quedó colgando en el aire. ¿Podría reconciliar su pasado con este futuro incierto? La tensión aumentaba, y su corazón, aunque lleno de amor por sus amigos, se debatía entre el deseo de conservar su legado y el miedo de perderse a sí mismo en el camino. Javier se sentía en un abismo donde la lógica y la emoción se entrelazaban de una manera insostenible. La revelación sobre el oscuro origen de los autos lo carcomía. Cada vez que su mente regresaba a esa inquietante información, su estómago se retorcía. Era un recordatorio constante de que el éxito podía tener un precio alto, uno que podría destruir sus relaciones más preciadas. Un impulso violento le pasó por la mente.
Elaborar una estrategia que le permitiera restaurar la armonía con sus amigos, pero ¿cómo podía hacerlo? Se preguntaba si sería posible deslastrarse del peso del oro que lo rodeaba y reenfocar sus esfuerzos en lo que realmente importaba. Sin embargo, en el fondo de su ser sabía que esto implicaría una confrontación directa con sus amigos, una que había estado evitando. Al día siguiente decidió tomar el primer paso. Sin saber exactamente cómo plantearles el tema, convocó a sus amigos a su casa. La ansiedad lo invadía mientras se preparaba, intentando encontrar las palabras adecuadas que resumieran sus sentimientos y el temor que lo mantenía cautivo. Cada rostro que conocía desde la infancia representa no solo la nostalgia, sino también la fragilidad de esas conexiones. Cuando finalmente se encontraron, la atmósfera estaba cargada de tensión. Javier sintió que cada palabra que iba a pronunciar pesaba como una losa sobre sus hombros. Empezó a hablar, cada frase cuidadosamente medida, con la intención de abrir su corazón en lugar de justificar su éxito. Había llegado el momento de enfrentarse a los resentimientos y malentendidos. Sé que algunos de ustedes pueden sentir envidia de mis logros, pero quiero recordarles que esto no ha cambiado quién soy. No soy solo un ingeniero exitoso, soy Javier, su amigo de siempre, dijo la voz temblorosa pero firme. Mientras iba exponiendo su perspectiva, notó diversas reacciones. Algunos asintieron, otros parecían escépticos. Pero lo que realmente le preocupaba eran aquellos que habían quedado atrapados en la red de la ambición. Sus palabras eran un intento vano de recuperar lo que había empezado a desmoronarse, pero debía intentarlo. Había llegado el momento. Abrir un diálogo que quizás en sus corazones ya habían deseado tener. Al escucharla, Carla, una amiga de la infancia que siempre había sido su confidente, rompió el silencio. Javier, no todos te vemos como un competidor. Algunos solo estamos perdidos en nuestras propias inseguridades. Todos hemos cambiado, pero quizás sea el momento de encontrar un nuevo camino juntos. Esa intervención lo llenó de esperanza. Sin embargo, la conversación no fue completamente reveladora. Discutieron puntos de vista, se lanzaron acusaciones y se expusieron sus frustraciones. Cada uno salió a relucir su propio camino de lucha, mientras Javier procuraba encontrar un balance, reconociendo que el lujo jamás debería haber sido un símbolo de su valía. Sin embargo, aún quedaba la pesada sombra del secreto que llevaba consigo. Si los demás supieran el verdadero origen de los autos, ¿seguirían confiando en él? La posibilidad de que todo se desmoronara en una ráfaga de dudas lo asustaba. En ese momento, mientras los murmullos se intensificaban y los rostros mostraban descontento, comprendió que debía confesar la verdad. Se enfrentara a ellos nuevamente, sin escudos, sino con franqueza. Estaba listo. Una lucha más esperaba, no solo para curar sus relaciones, sino para poner a prueba su integridad. Con el corazón acelerado, Javier respiró hondo, y a medida que aquietaba su mente, una pregunta surgió en su corazón. ¿Podría realmente mirar a sus amigos a los ojos y compartir todo lo que había aprendido, incluso las verdades más oscuras? El momento de la verdad había llegado, y en ese instante, un nuevo dilema floreció en su mente. ¿Podría garantizar que su ruptura les traería más alivio que dolor? La sala se había sumido en un silencio denso, como si todo fuera parte de un ritual tenso. Javier sentía que los latidos de su corazón resonaban más fuerte que las voces a su alrededor, mientras sus amigos lo miraban en espera de un nuevo golpe de sinceridad. Tenía que atreverse a revelar todo, aún sabiendo las consecuencias que podrían desembocar. ¿Sería esta la oportunidad para liberarse del lastre que lo mantenía prisionero? Respiró de nuevo y levantó la mirada. Hay algo que necesito que sepan sobre cómo obtuve el éxito, comenzó, con la voz temblorosa pero decidida. Miró a Carla, buscando un apoyo que parecía ausente en el resto de sus amigos. Los autos no son solo una recompensa. La verdad detrás de ellos es más compleja y oscura. Las reacciones comenzaron a surgir. Cejas fruncidas, miradas especulativas y una sensación palpable de inquietud. ¿Qué quieres decir, Javier? ¿Qué esconden esos autos?, preguntó uno de los amigos, la incredulidad tejiéndose en las palabras. Se detuvo un instante, sintiendo cómo la adrenalina y el miedo chocaban en su interior. No puedo entrar en detalles, pero la compañía que produce esos autos tiene un pasado que no conocía. Este éxito, este estilo de vida, está manchado. Y eso significa que mi éxito también ha sido problemático.
El silencio volvió a adueñarse del espacio, mientras su revelación calaba hondo en la mente de sus amigos. Quería compartir su vulnerabilidad, pero temía que su verdad solo ahondara más la herida de la desconfianza. Los murmullos comenzaron a cobrar forma, y cada rostro se tornaba un espejo de confusión y decepción. «Siempre quisiste que estuviéramos orgullosos de ti, ¿verdad?», replicó Carla, su mirada ahora llena de una mezcla de decepción y compasión. «Pero, ¿cuánto vale eso si no es auténtico?». La pregunta rasguñó su interior. Estaba dispuesto a arriesgar la percepción de sus triunfos, pero ahora se sentía más atrapado que antes. La lucha interna se tornó aún más intensa. Tenía que considerar si su ambición había valido la pena, o si su meta de ser un líder lo había distanciado de lo que realmente valoraba, la confianza y la conexión humana. Decidido, Javier habló de nuevo, esta vez más fervorosamente. «Necesito que entiendan que mis logros no han cambiado el amor que siento por ustedes. Pero también me he dado cuenta de que no quiero este camino. Si esto implica perder mi éxito para ganar su confianza, estoy dispuesto a hacerlo». Las reacciones fueron mixtas. Algunos amigos parecían turbulentos, otros mostraban rasgos de compasión en sus miradas. Pero, bajo la tensión, Javier comenzó a vislumbrar una pequeña chispa de esperanza en las palabras de sus amigos, una voluntad de reconstruir lo que había quedado dañado. Había un aire de posibilidad, y él estaba dispuesto a sembrar nuevas semillas de conexión. Después de esa discusión, lo que seguía se tornaba crucial. Cada amigo debía decidir si lo que Javier compartía era suficiente para reconstruir los lazos. Pero, al mirar sus rostros, notó que no se trataba solo de una reconstrucción de su amistad, sino del rediseño de su propia identidad. Era una oportunidad para definir lo que realmente significaba el éxito en su vida. Con un aire renovado en su pecho, se dio cuenta de que la verdad podría ser su aliada. Sin embargo, la travesía no sería sencilla. Tendría que enfrentarse no solo a sus amigos, sino también a sus propias inseguridades, y al modo en que el poder y el dinero habían influido en él. Mientras la tarde se desvanecía, Javier comprendió que había despertado una batalla dentro de él. La lucha por la autenticidad se anunciaba como su objetivo más difícil, uno que demandaría un renovado sentido de propósito. La promesa de un nuevo comienzo se presentaba frente a él, pero había un último secreto que guardaba, un aspecto de su historia que podría cambiar toda la narrativa nuevamente. Con la determinación de revelar todo, se dio cuenta de que lo que había guardado era más impactante de lo que había contado. ¿Estaba preparado para afrontar las consecuencias? ¿Y podrían sus amigos aceptar la realidad que había dejado en la sombra de su éxito? Su viaje hacia la verdad acababa de comenzar. Mientras la oscuridad empezaba a cubrir el horizonte, Javier sintió la presión de su propio silencio. La revelación había comenzado a perforar la muralla que había construido a su alrededor, pero la necesidad de compartir más le pesaba en el pecho. Había una verdad aún más profunda, una que no solo se refería a su éxito, sino a los sacrificios que había hecho para alcanzarlo. En la soledad de su mente, reflexionó sobre cómo había llegado a este punto. Las horas de trabajo interminables, la constante búsqueda de validación y el deseo casi insaciable de anteponer su carrera ante cualquier otra cosa. Todo esto había alimentado una narrativa que ahora parecía irreal e insostenible. La búsqueda de un ideal de éxito que solo existía en su cabeza le había costado las relaciones más significativas de su vida. A medida que sus amigos empezaban a dispersarse, Javier se quedó con Carla, quien lo miraba con ojos que parecían querer entenderlo profundamente. «¿Qué más hay, Javier? Sé que esto no es todo», le dijo, rompiendo el silencio en el que ambos habían quedado atrapados. Su voz temblorosa le hizo recordar que la autenticidad no era solo una palabra, era el impacto tangible de ser honesto con uno mismo y con los demás. La tarde se alargaba y el ambiente se sentía pesado, como si los secretos colgaran en el aire. Javier respiró profundo, era el momento de enfrentar su miedo más profundo. «Hubo una decisión que tomé que definió mi camino», comenzó. «Un camino que elegí sin pensar en los daños colaterales. Con tal de ascender, me uní a un grupo de inversores que no compartían mis valores. El dinero fácil me cegó y me convertí en parte de un sistema que sacrificaba la ética por el éxito.
Sus palabras lo escupieron como un veneno que había guardado demasiado tiempo. La mirada de Carla pasó de la compasión a la alarma. ¿Y qué piensas hacer con eso? ¿Vas a dejarlo todo atrás? Su pregunta resonaba con fuego y urgencia. Debo enfrentar las consecuencias, afirmó Javier con una determinación renovada. Pero el primer paso es alejarme de esa red y comenzar el proceso de reconstrucción. Sin embargo, no quiero hacer esto solo. Necesito que ustedes estén conmigo. El desafío que se manifestaba ante él se sentía monumental. Tenía que ser fuerte, prepararse para la retractación no solo de su éxito, sino de su manera de vivir. Había un océano de miedo que debía cruzar, una lucha que se iba más allá de lo laboral. Era una reinvención de su ser. Carla lo escuchaba en silencio, evaluando lo que significaba tal decisión no solo para él, sino para todo su círculo. No todos comprenderán, Javier. La gente se aferra a las versiones simplificadas de la vida. Hay quienes pensarán que renunciar a lo que tienes es un signo de debilidad. Quizás, pero no quiero ser un esclavo de esa imagen por más tiempo. Este camino, aunque difícil y confuso, es el único que me permitirá vivir con propósito. Mientras hablaba, Javier sintió que los vientos internos empezaban a soplar más fuerte, empujándolo hacia adelante. El acto de ser honesto y genuino sería su nueva brújula. A medida que la conversación se profundizaba, Javier sintió que al abrirse, empezaba a desmantelar la máscara que había llevado tantos años. Sin embargo, la sensación de duda no abandonaba su mente. La fuerza para dejar atrás su viejo yo se encontraba un poco más cerca, aunque siempre había un riesgo asociado con cada verdad revelada. ¿Y si todos no aceptan tu decisión? ¿Y si al final no puedes escapar de tu pasado?, preguntó Carla, y cada letra de sus palabras resonaba como una campana de alerta. Javier sabía que esos fantasmas siempre estarían al acecho, pero también había una voz dentro de él que gritaba por libertad. Mientras se marchaba de la reunión, una chispa de motivación flameó en su interior. El camino hacia la verdad no sería fácil, pero mientras más se acercaba a su objetivo, más claridad empezaba a encontrar sobre quién quería ser realmente. Esa noche, mientras la luna iluminaba su ventana, revisó papeles viejos en su escritorio. Descubrió informes, documentos y compromisos que lo ligaban al viejo Javier. Al pensar en esto, surgió una idea en su mente, una estrategia en la que podría incluso reunir a otros que se sintieran perdidos en su éxito. ¿Podría ser esto el comienzo de algo más grande que él? La puerta de un nuevo capítulo se entreabría, pero aún quedaban sombras que disipar. ¿Sería capaz de enfrentar su pasado mientras cimentaba su futuro? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, esperando a ser desvelada en sus decisiones. Javier despertó con el alba, la claridad del día traía consigo una perspectiva renovada. Se sentó en la cama y observó su reflejo en el espejo. Esa mirada, que solía ser arrogante y llena de autocomplacencia, ahora mostraba a un hombre vulnerable pero determinado. A lo largo de la noche, las dudas se habían transformado en claridad, y la necesidad de actuar se volvió apremiante. Mientras se duchaba, su mente funcionaba a 1000 por hora. Era el momento de deshacerse de las ataduras que lo mantenían preso de su pasado. Empezó a pensar en el proceso de desvinculación de aquella red de inversores. Sabía que eso significaba cambiar su estilo de vida radicalmente. La idea de renunciar a coches lujosos, cenas en restaurantes opulentos y una agenda social cargada lo llenaba de ansiedad pero a la vez de alivio. La vida que había llevado era un mero esqueleto de lo que realmente quería experimentar. La decisión de actuar era inminente, pero también debía tener en cuenta el posible descontento de su círculo. Había trabajado codo a codo con aquellos hombres de negocios. Las charlas sobre estrategias agresivas y ganancias a corto plazo eran ahora eco de un tiempo que ya no quería revivir. Javier tomó papel y lápiz. Su mente se llenó de conceptos e ideas. Quería crear un modelo de negocio que no solo generara beneficios, sino que también promoviera la ética y el desarrollo sostenible. Mirando hacia adelante, comenzó a dosificar su visión en pasos concretos. El primer paso sería organizar una reunión con sus antiguos socios. A pesar de la incomodidad que eso pudiera causarle, debía hacerlo.
Era hora de ser transparente y mostrar lo que verdaderamente valoraba. No lo haría de manera confrontativa, sino que explicaría cómo la toxicidad de la ambición desmedida lo había llevado a un callejón sin salida. Javier intercambiaba su viejo yo por uno que se guiara por las virtudes de la sinceridad y la integridad. Mientras planeaba el contenido de aquella reunión, sintió un desasosiego en su interior. La incomodidad de hablar enfrente de hombres que podrían no entenderlo era intimidante. Sin embargo, cada vez que pensaba en su nuevo propósito, esa inquietud se convertía en una chispa motivadora. Comprendía que, al final, el riesgo de permanecer en su estado actual era mucho mayor que el miedo al cambio. La jornada laboral comenzaba y Javier se vistió con un atuendo sencillo pero auténtico. Una ligera maleta contenía solo los documentos necesarios para la reunión. A medida que avanzaba hacia la oficina, su corazón latía con fuerza, no solo por la presión del encuentro, sino porque el camino hacia la verdad era un desafío no solo personal, sino moral. Al llegar a la sala de juntas, encontró miradas curiosas y expectantes. Las sillas ocupadas por sus antiguos colegas simbolizaban una parte de su vida que estaba a punto de cambiar irreversiblemente. Javier respiró hondo y empezó a hablar. Cada palabra se convertía en un ladrillo que construía su nueva identidad. Sin embargo, a medida que relataba su historia, notó reacciones que iban desde la incredulidad hasta el resentimiento. Algunos le recordaron lo que había logrado, otros simplemente lo desestimaron como un idealista. En ese momento de tensión, Javier sintió una mezcla de desafío y liberación. Había compartido su verdad y, aunque no todos se unieron a él, había una claridad en su objetivo. Su declaración final fue un acto de autodeterminación. Este camino que elijo ahora es por respeto a mí mismo y a lo que quiero aportar. Si están dispuestos a seguirme en un enfoque más humano del éxito, bienvenidos. Si no, respetaré su decisión. Mientras se alejaba de la reunión, Javier sintió un ligero peso levantado de sus hombros. Sabía que no todos sus contactos entenderían su cambio de rumbo, pero había dado un paso hacia una dirección que se sentía aún más prometedora. Sin embargo, a medida que se alejaba de la oficina, un mensaje apareció en su teléfono. Era de uno de los inversores más influyentes, un mensaje que podría cambiarlo todo. Javier, necesitamos hablar. Lo que estás proponiendo no solo es arriesgado, es una traición. Esa advertencia lo hizo detenerse en seco. ¿Se arriesgaría a perder todo lo que había construido por su búsqueda de integridad? Las sombras del pasado volvían a asomarse, y él debía decidir rápidamente cuán lejos estaba dispuesto a llegar por ser fiel a sí mismo. ¿Permanecería firme en su nueva visión o se dejaría arrastrar de nuevo por el peso de su antigua vida? La respuesta, esa noche, parecía más ambigua que nunca. Javier cerró los ojos un momento, dejando que la adrenalina del encuentro anterior se disipara. La sala de juntas había sido un campo de batalla, y cada palabra que había pronunciado se sentía como una victoria personal, aunque el costo emocional todavía pesaba en su pecho. Su mente comenzó a rodar en un torbellino de pensamientos. La advertencia de su inversor resonaba más fuerte que nunca. Era una traición a aquello que había creído, a su ambición original. ¿Estaba realmente dispuesto a sacrificarlo todo por una nueva verdad que apenas comenzaba a esbozar? Frente al espejo de su baño, Javier se enfrentaba a un dilema. Retroceder a la seguridad que le ofrecía su vida anterior o avanzar hacia lo desconocido, un camino lleno de riesgos, pero también de potencial. Se estaba encontrando de nuevo, pero cada paso que daba era a la vez un desprendimiento de lo que antes había definido su identidad. Mientras se preparaba una taza de café, una idea comenzó a gestarse en su mente. Si sus antiguos socios no comprendían su visión, tal vez podría construir algo desde cero. No a través de las viejas dinámicas de inversión, sino mediante una red de personas sincera, apasionada y ética. Un modelo que podría alinearse con sus valores, algo auténtico que atrajera a aquellos que estaban dispuestos a dar la espalda a la ambición ciega. Decidió darle forma a ese nuevo proyecto, un espacio donde la innovación tuviera como base la ética y el respeto por el medio ambiente. Pero crear una idea es una cosa, ejecutarla otra misión completamente distinta. Javier se sentó de nuevo en su escritorio, abriendo un documento titulado Plan de Negocios. Cada palabra que escribía se convertía en una declaración de principios. Quería fondos de inversores, sí, pero también deseaba que fueran socios en la búsqueda de un cambio real.
La incertidumbre empezaba a ser un compañero constante, pero en lugar de paralizarlo, lo forzaba a encontrar nuevas formas de pensar. Sus habilidades comerciales adquiridas durante años de experiencias en empresas exitosas ahora eran un arsenal que podría utilizar para captar la atención de inversores con mentalidad abierta. Sin embargo, también sabía que algunos de ellos podrían presentar desafíos inesperados. ¿Sería capaz de defender sus convicciones frente a gente que solo quería obtener más beneficios sin importar las consecuencias? Esa noche, Javier hizo una lista. Primero, identificó a personas en su red que podrían alinearse con su visión. Excompañeros que habían abandonado las prácticas comunes en el mundo empresarial, innovadores en sostenibilidad y hasta algunos académicos que luchaban para llevar sus ideas a la práctica. En su mente empezaba a delinear la estrategia. No quería que esto fuera solo un negocio, sino una comunidad donde todos se sintieran representados. Sin embargo, la presión aumentaba. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje, esta vez de un antiguo socio que parecía estar al tanto de sus planes. Decía: Javier, sé que estás en un camino diferente, pero recuerda lo que hay en juego. ¿Realmente queremos deshacer lo que hemos construido juntos? Aquel mensaje representaba la última cuerda entre su antiguo y su nuevo yo, un puente que temía cruzar completamente. Mientras miraba por la ventana, observando la ciudad llena de luces, una pregunta se interpuso en su mente. ¿Sería capaz de lidiar con las consecuencias de su camino elegido? La voz interior que había comenzado a tomar forma se hizo más fuerte. El verdadero liderazgo comienza cuando decides ser auténtico, no cuando te doblegas ante el miedo. La decisión no solo impactaba su vida, sino que también podría inspirar a otros a hacer cambios significativos. Antes de dormir, Javier tomó un cuaderno y escribió unas líneas que resonaban con su nuevo propósito. Si el futuro es incierto, entonces lo construiré con las manos llenas de propósito, aunque ello signifique romper los moldes que antes había aceptado. Sin embargo, la inquietante advertencia de su inversor seguía acechando en su mente. A medida que caía la noche, la tensión aumentaba. ¿Debería buscar un aliado entre sus antiguos colegas o seguir adelante con su misión, arriesgando lo que había construido? Mientras sopesaba sus opciones, se dio cuenta de que cada camino parecía lleno de desafíos. Estaba atrapado en una encrucijada y el futuro se presentaba ante él como un laberinto oscuro del cual necesitaría salir. Con un último vistazo a la ciudad iluminada, recordó la frase de un mentor: la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Se sintió más resuelto que nunca, pero la pregunta persistía. ¿Habría alguien dispuesto a acompañarlo en este nuevo viaje, o se enfrentaría solo a su propia revolución? La noche podría ser larga, pero el amanecer traería consigo respuestas inesperadas. Javier despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y emoción. La transformación que proyectaba en su mente tomaba forma en su realidad, pero el pasado aún lo acechaba como una sombra. Su determinación chispeaba en su interior, pero había demasiadas preguntas sin respuestas. Las palabras de su antiguo socio resonaban en su cabeza. ¿Era posible construir algo nuevo sin desvanecer su historia pasada? Diseñó un plan para su primer encuentro. Iba a organizar una reunión informal con algunas de las personas que había identificado en su lista. Quería crear un espacio donde cada uno pudiera compartir sus ideas y anhelos. El lugar elegido fue un café de estilo industrial, un ambiente que reflejaba su visión de innovación y ética. A medida que llegaban, Javier se sintió un tanto vulnerable. La nostalgia de su vida anterior lo acompañaba con cada saludo. Sin embargo, cuando escuchó las primeras palabras de un antiguo colega, la chispa de su misión comenzó a brillar más intensamente. Estoy cansado de los mismos errores, Javier. Quiero hacer las cosas de manera diferente. Esa declaración resonaba profundamente en él. Formó un vínculo inmediato con cada asistente, como si todos estuvieran ahí sin razón. Saberlo, esperando ese instante de conexión genuina. La reunión fluyó como un río lleno de ideas y esperanzas. Cada historia personal, cada experiencia compartida, se entrelazaba con la convicción de crear un futuro más brillante.
Javier se sorprendió al descubrir que no solo estaba escuchando las frustraciones de los demás, sino que también empezaba a recordar sus propias pasiones que había dejado de lado. Sin embargo, la euforia de la reunión se interrumpió cuando un mensaje de texto volvió a iluminar la pantalla de su teléfono. Era su inversor. ¿Has pensado bien lo que vas a hacer? ¿Esto realmente es lo que quieres? De alguna manera, la tensión de su anterior vida se infiltraba en la nueva. Javier sintió una grotesca contradicción. Por un lado, la alegría de haber reunido a personas afines, y por el otro, el peso de las expectativas que no eran las suyas. Aquella noche, sentado en su escritorio, revisó las notas de la reunión. Las ideas eran brillantes, pero siempre había un pero. Se dio cuenta de que su miedo a fracasar podría interponerse en el camino hacia la creación de algo significativo. Determinó establecer un pequeño prototipo de su idea, una versión de prueba que probara su autenticidad. Al menos, así podría demostrar que no se trataba solo de teoría, sino de acción tangible y recopilación de experiencia. Mientras empezaba a redactar un documento que esquematizaba este primer paso, la voz de su mentor volvía a resonar en su mente. A veces, tienes que romper con lo que creías que debías ser para convertirte en lo que realmente eres. Esa frase se convirtió en un mantra, un recordatorio del viaje que estaba eligiendo. Sin embargo, la complejidad de sus decisiones se volvía cada vez más clara. A medida que sus ideas se solidificaban, las conexiones se volvían más profundas. Pero el camino hacia el éxito podría no estar exento de conflictos. Javier se detuvo un momento, dejando a un lado su laptop y miró por la ventana. Un torrente de dudas amenazaba con desbordar su mente. Entonces apareció una nueva revelación. Al enfrentarse a su inversor en el próximo encuentro, tendría que defender sus creencias, sus recién adquiridos ideales. Debía prepararse para una confrontación que no solo pondría en jaque su convicción, sino también la esencia de lo que había proyectado con su nuevo proyecto. Había llegado el momento de enfrentar el temor que lo había mantenido cautivo. Esa noche, durmió con imágenes de los futuros alternos que se dibujaban en su mente. Hubo lugares donde su misión triunfaba y otros donde fracasaba estrepitosamente. Sin embargo, una certeza se asentó en su corazón. Estaba listo para luchar por lo que realmente quería. Mientras la luna brillaba, Javier se preguntó inquieto si podría alinear su pasado con su futuro. ¿La lucha habría valido la pena o se vería consumido por su propio deseo de ser auténtico? Y entre esos pensamientos, una nueva pregunta emergió. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por su camino elegido? La respuesta parecía más inalcanzable que nunca. El día llegó. Javier despertó con un nudo en el estómago. La reunión con su inversor era apenas unas horas más tarde, y la idea de presentar su prototipo daba vueltas en su mente como un torbellino incontrolable. Se miró al espejo y buscó la determinación en su reflejo, intentando recordar el propósito que guiaba sus pasos en este nuevo capítulo. Se preparó cuidadosamente, consciente de que cada detalle contaba: la camisa elegida, los zapatos bien lustrados, la forma en que su cabello caía sobre su frente. Sabía que la presentación del prototipo no sería solo un ejercicio de exhibición, sería la oportunidad de justificar su decisión de cambiar el rumbo, de convertir esa chispa de ambición en una llama ardiente. Mientras caminaba hacia la oficina de su inversor, sentía el peso del pasado presionando sus hombros. Cada paso resonaba como un tambor de guerra en su mente, recordándole las luchas pasadas y los fracasos que habían dejado cicatrices profundas. La duda lo acechaba, susurros de inseguridad trataban de desestabilizarlo. Pero en lo profundo había una voz más fuerte que le decía que había llegado a un punto de inflexión. Tenía la oportunidad de ser el arquitecto de su propio destino. Al llegar, el ambiente era tenso. El inversor, con su mirada analítica, lo recibió en una sala que emanaba poder. Las paredes estaban adornadas con trofeos de éxito, símbolos de su pasado y del mundo que Javier dejaba atrás. Con el corazón acelerado, Javier comenzó a exponer su propuesta, mostrando las capacidades innovadoras de su idea y cómo podría impactar en el mercado. La incertidumbre lo invadió. Cada palabra pronunciada parecía salir de su boca con esfuerzo, pero también con fervor.
Se notaba en su voz que no estaba simplemente vendiendo un proyecto, estaba defendiendo su propia visión del futuro. Sin embargo, la mirada inquisitiva del inversor no se suavizó. Después de unos minutos de exposición, la tensión en el aire se palpó en cada suspiro. Javier, comenzó el inversor, lo que ofreces suena bien en teoría, pero ¿realmente puedes garantizar que no caerás en los mismos errores del pasado? La competencia es feroz. Esa frase le taladró los pensamientos, instigando un debate interno sobre su capacidad. Había llegado a un terreno resbaladizo. Él sabía que enfrentaba una batalla no solo contra el escepticismo ajeno, sino contra las inseguridades propias. Así que, entre los miedos resonando en su mente, se sintió obligado a defender su proyecto con toda la pasión que había cultivado en su interior. «Lo sé», respondió con firmeza, «pero he aprendido y quiero aplicar esas lecciones. Estoy dispuesto a asumir riesgos, a ser más audaz. Este proyecto no es una réplica de lo que fui, sino una reimaginación de lo que puedo llegar a ser». La discusión se tornó más intensa. Javier compartió anécdotas de la reunión informal, el fuego en los ojos de sus compañeros, las historias de quienes estaban listos para apoyar su visión, ese ecosistema de creatividad que había empezado a formar. Se daba cuenta de que no hablar de su historia pasada, sino abrazarla, podría ser su carta ganadora. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando el inversor reveló una propuesta alternativa. Una suma de dinero considerable a cambio de mayor control sobre el proyecto. La oferta fue un garrote que lo golpeó. Fue un nuevo desafío a su independencia, a la promesa de autenticidad que había hecho consigo mismo. La tensión aumentó. Javier sentía cómo su visión podía tambalearse ante la presión de lo que podría ser un éxito inmediato. ¿Estaba dispuesto a sacrificar sus ideales por seguridad financiera? Al darse cuenta de que el miedo podía apesarlo nuevamente, también comprendió que tenía el poder de elegir. Mientras el inversor lo miraba con expectativa, Javier sintió que la esencia de su verdadera misión estaba en la balanza. Su respuesta podría definir no solo su presente, sino cada paso futuro en su viaje. Y, ante esa bifurcación, una pregunta resurgió en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar realmente por alcanzar su sueño? El silencio se alargó, pesado e incomodante, mientras Javier ponderaba. Lo que estaba en juego era más que una simple decisión de negocio. Era una declaración de quién quería ser. En ese instante decidió que su voz merecía ser escuchada, aunque el futuro que anhelaba pudiera verse envuelto en una nube de incertidumbre. Y así, con la misma determinación que lo había llevado hasta ese punto, inició una lucha interna. Debía aferrarse a su visión o ceder ante la tentación de un éxito inmediato que podría comprometer todo lo que había propuesto para sí mismo. La respuesta tomaría forma en el momento en que abriera la boca para hablar nuevamente. La tensión en el aire se sentía espesa como una niebla densa. Javier mantenía su mirada fija en el inversor, presionándose a sí mismo para encontrar la palabra que le definiría. La propuesta era tentadora, pero había algo más profundo en el juego. Se le presentaba una bifurcación, no solo en su carrera, sino en su propia identidad. ¿Era él un hombre de sueños o alguien que se conformaría con lo que le ofrecieran? «Gracias por su oferta», comenzó, luchando por mantener la voz firme. «Es generosa, sin duda, pero no creo que sea el camino correcto. Estar aquí, en este momento, representa más que una simple transacción económica. Se trata de crear algo que realmente pueda resonar en el mundo». La sinceridad de sus palabras lo sorprendió incluso a él mismo. Había esperado titubear, pero la determinación brotó como un manantial inesperado. La expresión del inversor se endureció. Javier podía casi sentir la lucha detrás de su mirada. «Eres un idealista, Javier. En la realidad, aquellos que no se adaptan no sobreviven. Debes entender que este es un negocio». La frase resonó en su mente como un eco. Había aprendido de la vida, del éxito y del fracaso. Sabía que los sueños sin estrategia a menudo se quedaban en el fin. Aire, inalcanzables. Christian, su mentor, había sido su ancla en el mar de la incertidumbre. Recordaba las noches interminables discutiendo su visión. «La adaptabilidad es clave, pero no a expensas de tu esencia», solía decir. En esos momentos de enseñanza aprendió que había que encontrar el equilibrio entre el pragmatismo y la pasión. La conversación continuó, cada palabra intercambiada convertida en una balanza donde se pesaba su futuro.
Javier argumentaba sobre el impacto emocional que el proyecto podría tener. Imagínese, dijo, cuánto podríamos transformar vidas, no solo con un producto, sino con una experiencia que haga a la gente sentir que pertenece a algo más grande. Y mientras hablaba, percibía la chispa de sus sueños encenderse en el aire a su alrededor. Sin embargo, un sentimiento de duda aún lo perseguía. ¿Era sencillo idealismo? ¿O realmente estaba capacitado para llevar a cabo esta visión sin el apoyo que estaba siendo ofrecido? Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para considerar no solo su futuro comercial, sino también su futuro personal. Al final de la reunión, el inversor se cruzó de brazos, contemplando el aire tenso que envolvía la sala. Había una decisión inminente, uno de esos momentos que define a una persona. Javier supo que no podía darse el lujo de ceder ante el miedo. La verdad era que detrás del deseo de financiamiento había una lucha más profunda, el deseo por controlar su destino. El impulso de la autoconfianza fue finalmente más fuerte que la sombra del miedo. «No estoy dispuesto a comprometer mi visión», declaró en voz alta. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, pero Javier sintió una oleada de liberación interna. Había planteado las condiciones de su futuro y se había negado a permitir que los demonios del pasado dictaran su presente. Mientras salía de la oficina, sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que había dado un paso crítico, aunque incierto. La decisión de rechazar la oferta provocaría que el camino hacia adelante fuera más desafiante, pero al mismo tiempo se volvió más significativo. Cada paso por el pasillo era un recordatorio de que por primera vez estaba tomando el control de su narrativa. Y así, con una nueva claridad, se encontró frente a la puerta hacia su futuro. La adversidad lo estaba esperando, y con ella un mundo lleno de posibilidades. Pero su próxima decisión lo acechaba: buscar nuevos inversores, explorar alianzas o tal vez revolucionar su enfoque. Las opciones eran vastas, pero dulce el eco de su verdad resonaba en su interior. Sin embargo, se hizo evidente que el viaje apenas comenzaba. La próxima oportunidad de demostrar su valía se presentaría antes de lo que podía imaginar, y estaba a punto de enfrentar a un nuevo rival, uno que podría ser incluso más formidable que el inversor, su propio miedo. Javier se encontraba en un punto decisivo de su vida. Tras rechazar la oferta de su inversor, un torrente de emociones lo atravesó: satisfacción por haber defendido sus valores y, a su vez, un abismo de dudas sobre lo que vendría a continuación. Había decidido ser auténtico, pero sabía que ser fiel a sí mismo era solo el primer paso en un camino lleno de retos. Los días siguientes transcurrieron entre la creación de un plan sólido y la búsqueda de nuevas conexiones. Comenzó a asistir a eventos de networking, donde conoció a personas que compartían su visión. Su carisma natural y su sinceridad conectaban con los demás, atrayéndolos a su causa. En cada charla reforzaba su determinación de construir un modelo de negocio ético, y así, poco a poco fue formando una comunidad de innovadores dispuestos a caminar junto a él. Durante una de esas reuniones, conoció a Laura, una experta en sostenibilidad que había estado trabajando en proyectos similares. Su perspectiva complementaba la de Javier, y juntos comenzaron a desarrollar una propuesta que firmara su compromiso con el cambio. Con cada colaboración, se sentía más seguro de que el camino que había elegido no solo era posible, sino necesario. Había encontrado su propósito: transformar la manera en que las empresas operaban, integrando ética con innovación. Los días se convirtieron en semanas, y Javier estaba completamente inmerso en su nuevo proyecto. Con Laura a su lado, lograron captar la atención de varios inversores interesados en su filosofía. Presentaron su plan en una nueva reunión, esta vez rodeados de personas que resonaban con su drive genuino. La energía en la sala era diferente, no había escepticismo, sino curiosidad y emoción por lo que podían lograr juntos. Finalmente, luego de varias reuniones y sesiones de colaboración, recibieron financiamiento para el primer prototipo de su producto, una innovación que no solo buscaba ganancias, sino que apuntaba a resolver problemas reales en la sociedad. Así, Javier dejó atrás las sombras de sus antiguos compañeros y el miedo que lo había limitado. Cada nuevo comienzo se sentía como una oportunidad genuina para construir un legado más saludable.
El día del lanzamiento llegó. Con su corazón latiendo fuertemente, se dirigió a la audiencia expectante, llena de personas que compartían su visión. Había superado el obstáculo de su propia inseguridad, y frente a ellos se sintió más seguro que nunca. Este no es solo un producto, comenzó. Es una oportunidad para todos nosotros, un llamado a la acción para que el éxito no sea solo un número, sino un impacto en la vida de otros. A medida que desglosaba su visión, sintió el reconocimiento en los ojos de los asistentes. Era el momento que había esperado. Las miradas de admiración y apoyo eran la confirmación de que su viaje estaba empezando a dar frutos. Después de esa presentación, la vida de Javier dio un giro decisivo. No solo había ganado inversores, había conquistado un espacio en el corazón de quienes lo rodeaban. Al comienzo, la incertidumbre lo había mantenido cautivo, pero ahora había transformado esa incertidumbre en autoconfianza. Podía mirar atrás y ver su crecimiento. De ingeniero y multimillonario a un líder que comprende que el verdadero éxito se mide en la capacidad de inspirar a otros. Los días transcurrían y su idea comenzó a materializarse en un producto tangible. La satisfacción de ver su sueño convertirse en realidad fue tan gratificante como el respeto que ganó de sus amigos y colegas, quienes comenzaron a acercarse para aceptar su visión transformadora. La antigua presión de la competencia se había convertido en una red de colaboración. Al mirar hacia atrás, Javier comprendió que el verdadero refugio estaba en la autenticidad, en la conexión genuina con otros y en la disposición para arriesgarse a ser vulnerable. Había crecido en muchos niveles y ahora se sentía seguro no solo en su vida profesional, sino también en su identidad personal. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Javier sonrió al pensar en el futuro que había elegido para sí mismo. Uno donde cada paso estaba alineado con sus principios y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Había superado la presión del éxito en términos monetarios. Ahora, su objetivo era el impacto positivo que podía tener en la vida de los demás. Con un renovado sentido de propósito, Javier supo que había alcanzado la resolución a su conflicto interno. Había logrado su autodescubrimiento y se sentía satisfecho con la dirección de su vida. Había pasado de ser prisionero de sus propios miedos a ser un líder valiente y resiliente. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias inspiradoras sigan llegando a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Compartan sus experiencias de superación personal con nosotros para que estas historias continúen creciendo.